Buenos días, jóvenes. Les mando un cordial saludo y mil disculpas por el retraso de que no había subido la tarea. Es que se me complica mucho porque, pues la verdad, jóvenes, yo no cuento con internet y un amigo me presta para que yo suba las tareas. Muy bien, jóvenes. Vamos con la siguiente clase. Viene siendo la segunda clase de física. Estamos del comienzo del trimestre. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del movimiento de electrones, una explicación para la corriente eléctrica. Está en su libro en la página 186. Para poder comprender mejor este tema, jóvenes, vamos a tener que hablar un poquito acerca de electrones, protones, el núcleo y acerca del modelo de Bohr. Sí, ya les había comentado que lo íbamos a ver. Eso es un poquito de química, ¿se acuerdan? Bien, para eso necesito, jóvenes, que apunten lo siguiente. Les voy a dictar 3 parrafitos. Le pueden anotar en hojas en blanco, en su libreta, como gusten. Ya cuando en la fecha que entremos, yo recopilo las tareas. ¿Estamos? Por favor, córranla por su lápiz, pluma, como quieran, y luego lo ponen en limpio, como ustedes gusten. ¿Listos? Voy a comenzar a dictar. Como título, características básicas del modelo atómico. Características básicas del modelo atómico. Punto y aparte. A principios del siglo XX se sabía que los átomos poseían un núcleo. A principios del siglo XX se sabía que los átomos poseían un núcleo y que los electrones giraban a su alrededor. Coma. Pero aún había que determinar. Pero aún había que determinar otras cuestiones. Punto y seguido. Por ejemplo, coma. No se sabía por qué 2 átomos de hidrógeno. No se sabía por qué 2 átomos de hidrógeno poseían diferentes masas. Poseían diferentes masas. Coma. Si en teoría ambos estaban compuestos por un electrón y un núcleo iguales. Vuelvo a repetir. Si en teoría ambos estaban compuestos por un electrón y un núcleo iguales. Punto y aparte. Algunas partículas resultantes del choque entre una partícula alfa y un átomo de nitrógeno tenían carga eléctrica de, van a copiar este numerito, jóvenes, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Continuamos. Punto y seguido. Esta carga era igual en magnitud a la del electrón. Esta carga era igual en magnitud a la del electrón, pero con signo opuesto. Punto y seguido.
Bien, ahora van a copiar Rutherford. Es punto y seguido. Rutherford. Concluyó que esta nueva partícula descubierta, coma, a la que llamó protón, coma, debían formar parte del núcleo atómico. Vuelvo a repetir, debían formar parte del núcleo atómico. Punto y aparte. Posteriormente, coma, el científico James Chadwick, aquí está, jóvenes, descubrió que el núcleo atómico también poseía otro tipo de partículas, coma, a las cuales llamó neutrones por no poseer carga eléctrica. Vuelvo a repetir, a las cuales llamó neutrones por no poseer carga eléctrica. Punto y aparte. De esta manera, dos átomos de hidrógeno, los cuales poseían cada uno un electrón, y un protón, podían tener diferentes masas. Si uno de los átomos contaba, además en su núcleo con un neutrón. Si uno de los átomos contaba además en su núcleo con un neutrón. Punto y aparte. Para que un átomo sea neutro, debe tener el mismo número. Para que un átomo sea neutro, debe tener el mismo número de protones que de electrones. Eso es todo, jóvenes. Punto final al dictado. Enseguida les explico. Aquí está el modelo atómico de Bohr, jóvenes, en esta imagen que les estoy mostrando. Aquí tenemos el núcleo, ¿sí? Las flechitas nos están indicando cómo va circulando, ¿sí?, la órbita, la primera órbita de este átomo. En el núcleo posee de neutrones y protones. Los azules, que tienen una N, son los neutrones, y los de color rojo, que tienen una carga positiva, son los protones. Como su nombre lo dice, los neutros tienen carga neutra y los protones tienen carga
positiva. Alrededor del núcleo giran los electrones, son estas bolitas amarillas y tienen carga negativa. Bien, continuamos. Ya les expliqué entonces el modelo atómico de Bohr. Aquí en su libro, en la página 186, yo ya les había mencionado y comenzamos la clase. Aquí tengo subrayado, ¿sí? Es lo que van a transcribir, ¿verdad? En su libreta o a computadora, como ustedes gusten. Ya les dije, ese luego ustedes me lo entregan cuando entremos a clases. Aquí tienen la figurita del modelo atómico de Bohr. Los electrones de valencia son los electrones menos ligados al núcleo. Eso igual me faltó mencionar. ¿Sí? Estos, los que están cerca del núcleo, jóvenes, son los que son más fuertes y son atraídos al núcleo. Y los últimos, o sea, aquí, los más lejanos, los que están más alejados del núcleo, se les conoce como electrones de valencia. Muy bien. Ahora sí. En su libro vamos a subrayar lo siguiente, lo que les voy a mencionar y lo que ya les había dicho con anterioridad, lo que vamos a hacer con lo subrayado, pasarlo a las libretas o a una hoja en blanco, como ustedes gusten. Dice, los electrones que se ubican cerca del núcleo atómico son fuertemente atraídos por él, no así los que están más alejados. A estos últimos se les conoce como electrones de valencia. Muy bien, pasamos al siguiente párrafo. Comenzamos a subrayar donde dice, en los metales, los átomos construyen estructuras regulares con formas similares. Todo ese párrafito hasta donde dice electrones libres. ¿Ya lo vieron? Está en negrita. Muy bien. Continuamos subrayando donde dice corriente eléctrica, la cual se entiende como el movimiento de cargas o electrones libres. Por ello, esos materiales reciben el nombre de conductores, pues tienen facilidad de conducir electricidad. Hasta ahí, jóvenes. Continuamos con la siguiente página, la 187. Van a subrayarme todo este parrafito donde dice la corriente eléctrica es el resultado de un flujo, todo ese párrafo, hasta donde dice repulsión electrostática. Bien, ahora pasamos con voltaje y dirección de la corriente. Vamos a leer toda esta página, por favor, ahí en casita. Vamos a subrayar lo siguiente, donde está en negrita que dice pila de volta, 2 puntos. Me van a subrayar todo hasta donde dice carga positiva. De ahí vuelve a subrayar y dice, recuerda que las cargas positivas atraen cargas negativas y viceversa. Hasta allá vamos a llegar, jóvenes. Todo este párrafo vamos a subrayar. ¿Listos? En el siguiente párrafo vamos a subrayar donde dice voltaje en negrita, que es una medida de la capacidad de una fuente, hasta donde dice un conductor. Su unidad de medida es el volt y se representa con una V mayúscula. Ahí lo tienen entre paréntesis. En honor a Alessandro Volta. De ahí nos brincamos unas cuantas líneas donde dice voltaje, que induce el movimiento de los electrones a lo que las baterías con las que funcionan. Hasta ahí. Salto 2 líneas y vuelvo a subrayar. Por ejemplo, un voltaje de 100 volts indica que los electrones, hasta donde dice, funcionan de manera adecuada.
Bien, vamos a continuar con la intensidad de corriente. Y para ver esta definición, conlleva a unos ejercicios, ¿sí? No es nada complicado, solo se divide y eso es todo. ¿Sale? Muy bien. Nos dice que la intensidad de corriente es la cantidad de cargas que pasan por el área transversal del conductor en la unidad de tiempo. ¿Ya? Bien. Esta es la fórmula de intensidad de corriente, ¿sí? Donde la I, intensidad de corriente, la Q es la carga y la T es el tiempo. Nos dice acá, es decir, intensidad de corriente, carga, que les había mencionado, y el tiempo. Muy bien. La intensidad de corriente es igual a un ampere, o un ampere, ¿sí? Y un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. ¿Estamos? Muy bien. En la página 188 se encuentra esta información, así que la pueden copiar la que tengo, menos las definiciones, o sea, la tienen que copiar. La imagen que les mostré porque no la tienen en su libro. No tienen la fórmula y lo que significa cada uno. Y nos dice, la unidad de corriente es un ampere, llamado así en honor del físico francés André-Marie Ampère, quien hizo importantes aportaciones a la teoría electromagnética. Un ampere es el flujo de un coulomb de carga que circula en un conductor en un segundo. Bien, jóvenes. De ahí pasamos a los cuidados con el uso de la electricidad. Aquí vamos a leer en casita, por favor. Jóvenes, se me olvidaba, perdón. En la página 187 está un dibujo del esquema del funcionamiento de una pila común. Vamos a dibujarla, por favor, así tal como está en el libro. Y está la dirección de movimiento de los electrones en un circuito eléctrico. Aquí está la dirección de movimiento de los electrones en un circuito eléctrico, ¿sí? Cuando aquí lean, ya van a entender un poquito mejor, ¿no? De que dice que cómo conduce, cómo viajan los electrones de un apagador de luz y de una pila. ¿Estamos? Quiero decir que, para hacer más fácil, ¿sí? Es decir, los electrones, jóvenes, viajan aquí, ¿sí? En estos cablecitos. ¿Sale? Todo aquí es donde viajan los electrones. Cada vez que tú apretas este apagador de luz en casa, empiezan los electrones a viajar en las líneas o los cables de electricidad, ¿sí? Y si es en la pila igual, conectas, de ahí salen, conectas de una pila y ahí empieza a salir y a conducir la electricidad para que prenda el foco. ¿Estamos? Ahora sí, continuamos con la intensidad de corriente. Aquí les tengo un ejemplo. Vamos a copiarlo. Calcula la intensidad de corriente eléctrica. Calcula la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor. En el que fluye una carga eléctrica. De 0.04 coulombs por su sección transversal. De 0.04 coulombs por su sección transversal. En un tiempo de 0.2 segundos. Muy bien, ya sabemos este manejo, no es nuevo. Ponemos datos, fórmulas, sustitución y resultado.
Primero vamos con los datos. ¿Cuál es mi primer dato? Dice que fluye una carga eléctrica de 0.04 coulombs. Pongo carga eléctrica y pongo cuánto vale. Por su sección transversal en un tiempo de 0.02 segundos. Intensidad de corriente, pues no lo sé, es lo que voy a buscar. ¿Cuál es la fórmula? Ya se las mostré. Intensidad de corriente. ¿Eso qué era, jóvenes? Carga y tiempo. ¿Estamos? Sustituyo los valores. ¿Cuánto vale mi carga? ¿Cuánto vale mi tiempo? Y lo pongo. Lo divido y eso es todo. 0.2 amperes. Díganme ustedes por qué amper, maestra. Si aquí me tiene puesto coulomb y segundo. Les recuerdo que un amper era igual a un coulomb en 3 segundos. ¿Estamos? Entonces, esto quiere decir que es igual a un amper. Ahorita les voy a dictar un ejemplo, jóvenes, para que lo resuelvan en casita. Ponemos ejercicios o ejercicios de intensidad de corriente. Por un conductor fluye una carga eléctrica. Por un conductor fluye una carga eléctrica de 10 coulombs. En un tiempo de 5 segundos. En un tiempo de 5 segundos. Abrimos signo de pregunta. ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Cerramos signo de pregunta, jóvenes. Bien, vamos a leer esto en casita. Cuidados con el uso de la electricidad. En la página 189 nos encontramos con un experimento que dice la resistencia eléctrica.